Ok, entonces el tema que sigue es vectores perpendiculares. Ese, con la formulilla que acabamos de ver, es directo. Ok. Bueno, sabemos que dos vectores son perpendiculares, o dos líneas geométricamente, dos rectas son perpendiculares y forman un ángulo de 90 grados entre ellas, ¿verdad? Entonces los vectores perpendiculares de la misma idea, ¿verdad? Dos vectores son perpendiculares, sí, vamos a tener un ángulo recto entre esos dos vectores. ¿Ok? Entonces estos dos vectores, ¿verdad? U y V, y si tenemos un ángulo aquí de 90 grados o pi medios, ¿ok? Vamos a tener que son perpendiculares. Y acabamos de encontrar la fórmula para encontrar una relación que se hace entre los vectores y el ángulo, ¿verdad? O sea, acabamos de ver, ¿verdad? Se sabe que coseno del ángulo entre dos vectores es el producto punto entre la norma de U por la norma de V. ¿Ok? ¿Qué pasa si el ángulo yo quiero que sea pi medios? Bueno, entonces coseno de pi medios, ¿no? En esta relación, coseno de pi medios es U por V entre la norma de U por la norma de V. Y coseno de pi medios es 0. Y este denominador es un numerillo, es un numerito. La idea, bueno, aquí ninguno de los vectores es nulo, ¿verdad? Ninguno de los vectores es el vector de ceros, ¿verdad? Porque si no me da división por cero y no hablaría ni siquiera de ángulo entre vectores, ¿verdad? Tienen que ser no nulos. Entonces ninguno de esas dos normas da cero. Entonces lo puedo pasar a multiplicar tranquilamente y entonces me queda que cero es U por V. ¿Ok? Teorema, voy a escribirlo. Dos vectores son perpendiculares si el producto punto da cero. Es así de fácil. Ok, bajemos un poquito más. Entonces el teorema nos va a decir que dos vectores U y V son perpendiculares si el producto punto de ellos da cero. Así de fácil. Y el producto punto es muy fácil de calcular, ¿verdad? Entonces esta es un resultado muy sencillo. Y vamos a determinar, ¿verdad? Determine si los siguientes vectores son perpendiculares o no. Son perpendiculares. Ok, entonces en el primero te cojamos el vector U, que es el 2, menos 3. Y V lo voy a poner como, vamos a ver, 6,4, ¿verdad? Ok. U y V, ¿verdad? U, 2 menos 3, V, 6,4. Entonces decimos, bueno, ¿cómo sé si son perpendiculares? De calculo el producto punto. Hacemos 2 menos 3, producto punto con 6,4. Y eso me da 2 por 6, 12. Menos 3 por 4, menos 12. 12 menos 12, 0. Ok, sí son perpendiculares. Así de fácil. Y nada más haciendo el producto punto. Fácilmente lo puedo saber. Okay, en 3 dimensiones lo mismo. Bajemos un poquito. En 3 dimensiones da exactamente igual. Voy a poner de, no sé, alguno. Aquí lo fácil es inventarse uno que no. Los que no es facilísimo. Menos 1, 2. Uno tendría que tener muy mala suerte para que se invente dos vectores así, inventados, y que le queden paralelos. Sería demasiada mala suerte, ¿no?
o buena suerte, no sé cómo llamarlo, ¿verdad? Si me quedaron esos dos que los inventé así, sin pensarlos, perpendiculares, casi que voy a tener que ir a comprar lotería. No, ¿verdad? No son perpendiculares porque queda menos 1 por menos 2 son 2, más 2 por 4, 8, más 3 por 1, 3. Esto da 13. No, sí, 13. Ok, diferente de 0. Ok, esos dos vectores no son perpendiculares. Ok, entonces más bien buscarse dos vectores que sean perpendiculares hay que analizarlo, digamos, hay que pensarlo bien para que si den. Vamos a ver, creo que por aquí tengo unos que sí funcionan. 3, 4, menos 9 y el vector menos 12 y 2. Vean que entonces yo hago producto punto. 3, 4, menos 9, voy a hacer producto punto con el menos 2, 6, 2. Entonces multiplico las primeras componentes. 3 por menos 2, menos 6. Segundas componentes. 4 por 6, 24. Y terceras componentes, va a dar negativo aquí. 9 por 2, 18. A 24 le resto 24 da 0. ¿Verdad? Por lo tanto, sí son perpendiculares. Ahora, tenemos una forma entonces muy fácil de determinar si dos vectores son perpendiculares. Esta formulilla del ángulo entre vectores en realidad no la utilizamos todavía para saber cuándo son paralelos, porque para paralelos va a haber otra fórmula más fácil. ¿Verdad? Si la hago con esta me queda una condición, sí, me queda una condición, pero no es exactamente, digamos, fácil de trabajar. ¿Ok? Entonces, esta no la vamos a utilizar, digamos, con el ángulo pi, con el ángulo 0, sino que después vamos a ver otra relación ahí con el ángulo basilona. ¿Ok? Pero ya tenemos una forma de saber fácil que dos ángulos, más bien que dos vectores son perpendiculares. Una forma fácil de saber que dos vectores son perpendiculares. Ok, y bueno, lo último que vamos a ver hoy, ¿verdad? Este sí, bueno, lleva un calculillo tal vez un poquillo más grande. Es una proyección vectorial. ¿Verdad? ¿Cómo hacer proyección vectorial? Voy a bajar aquí un poquito. Vamos a ver proyección de vectores. O sea, queremos proyectar un vector en el otro. Voy a explicar primero qué es eso. ¿Verdad? O sea, yo tengo dos vectores. Pensemos que este es, usualmente este sería el V, que es donde voy a proyectar. Y este va a ser el U. Este es el que quiero proyectar. Pongámoslo en otro color. Este es U. Este es el que quiero proyectar. Y lo quiero proyectar sobre V. ¿Okay? El dibujo más fácil es hacerlo así, uno horizontal y el otro es el que quiero proyectar. Lo que yo hago para hacer la proyección, y lo voy a hacer a mano alzada, espero que quede bien. Voy a hacerlo con punteado. Lo que yo quiero es, digámoslo así, bajar ese vector de forma perpendicular a V. Y aquí abajo entonces me queda un nuevo vector. Vean que tiene la misma dirección que V, apunta en la misma dirección, pero está escalado de acuerdo a la proyección de U. O sea, del tamaño, digamos, que me indicaría U si lo tiro perpendicular a V. Este se conoce como la proyección. Estoy proyectando el vector U y lo estoy proyectando en el vector V. La proyección de U en V. ¿Okay? Si están, digamos, el vector V para allá, ¿okay? Ese es el V. Y mi vector U más bien está en esta dirección.
O claro, ahí es el dibujo muy bonito, pero ¿qué pasa si el vector v fuera más bien más pequeñito? Ok. Hago algo similar a lo que voy a hacer aquí del lado derecho. Ok. Ambos vectores salen de este punto, ¿verdad? Entonces, si yo proyecto v, el asunto es que v está del otro lado, por decirlo así. Entonces, yo lo que voy a hacer es imaginarme que el vector v lo pienso como si fuera tal vez infinito, ¿verdad? O sea, como que lo alargo. Si fuera muy corto en el dibujo de la izquierda, también lo alargo, ¿no? Lo alargo todo lo que necesite y tiro el vector u, lo proyecto, ¿verdad? Hago la perpendicular hacia el vector v. ¿Mm? Y entonces el vectorcillo que me queda, en este caso, apunta en la dirección contraria. Esa es la proyección de u en v. ¿Mm? ¿Ok? Entonces, la proyección, digámoslo así, es como de sacar la perpendicular desde el punto final de u hacia v. ¿Ok? Con eso marco un punto en ese nuevo vector v, ¿verdad? Y ese es el resultado, digamos, de la proyección, ¿verdad? Es un poco difícil de definir escrito o con palabras, ¿verdad? Es un poco difícil de definir. Es a partir del punto final de u, dibujo una perpendicular a v. Y con eso marco el punto final de la proyección, ¿verdad? Con la intersección de esa perpendicular con v. Entonces, bueno, tratemos de dar una definición. Aunque están viendo lo complicado, digamos, que es darla, ¿verdad? Definición. Ok. Entonces, si se quiere proyectar v en v, proyectar u en v o sobre v, ok, se toma la línea perpendicular a v que pase por el punto terminal de u, ok, que pase por el punto terminal de u. Ok, la intersección de esa línea perpendicular, ¿no? La intersección de esta con v o con su prolongación, ¿no? Si el v es muy pequeñito o está del otro lado, entonces lo alargo, lo prolongo, o con su prolongación, okay, marca el punto terminal de la proyección. Marca el punto terminal de la proyección. Okay, un poco difícil de escribir. Es más fácil tal vez verlo gráficamente, ¿verdad? Como lo expliqué antes en los dibujitos. Entonces yo a partir de U tiro una perpendicular hacia V, ¿okay? Y ese puntito es el punto donde termina la proyección. Es claro en ambos dibujos que la proyección es un vector paralelo a V, ¿okay? Entonces voy a ponerlo por aquí. Es claro que la proyección de U en V es un vector paralelo a V. ¿Ok? Quiere decir que la proyección, vamos a poner aquí, es decir, la proyección de U en V me da paralelo a V y para que sean paralelos difieren en una constante, en un escalar, está escalado. Okay. A este escalar, bueno, le podemos poner el nombre que sea, alfa, beta, no sé, se acostumbra a escribir, creo que se llama neta esta letrilla, ¿verdad? Se acostumbra a escribir esa letra, le pueden poner alfa, beta, cualquier letra,
pero se acostumbra, no sé, a escribirle, creo que se llama neta esa letra griega. ¿Mm? Ok, el asunto es cómo encontrar esta letra, ¿verdad? Ese factor de escala. Es una proporción, ¿verdad? Con respecto a V, o sea, del tamaño de V, yo tengo que proporcionarlo, ya sea hacerlo más pequeñito, o si el V fuera pequeño, más bien hacerlo más largo. Es una proporción, o sea, tengo que proporcionar el V, hacerlo más pequeñito o más largo. Entonces, lo que yo voy a hacer, van a ver el cálculo que voy a hacer. Voy a calcular cuánto mide este de verde, de esa proyección, y voy entonces a proporcionar con respecto a V. Voy a decir, bueno, si V es el 100%, digámoslo así, ¿cuánto representa ¿verdad? La longitud de esta proyección? Entonces, vean, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a aprovecharme de este dibujillo que ya está hecho. Esta es la norma de U. ¿Ok? Bueno, tal vez copiémoslo para que no esté, para que no quede ahí encimado todo. Entonces bajemos aquí un poquito. Recuerden, nuestro objetivo va a ser encontrar esa letra neta. Creo que es neta. Ok, ese va a ser nuestro objetivo. Y entonces, bueno, vamos a ver, como les digo, qué proporción representa esa proyección del vector V original. Aquí no me voy a quedar con el clavo, ¿verdad? Y quiero fijarme cuál era esa letra. Vamos a ver, estoy en proyección, ajá. Proyección vectorial y esa letra, nada más para quitarme la duda, esa letra es eta, ¿ok? Eta, ¿ok? Tenemos que encontrar eta, que es la que me hace la proporción. Entonces, yo voy a decir, ¿ok? Yo voy a decir que esta mide lo que mide la norma de U. Esta le puedo decir que es la norma de la proyección, pero se me va a hacer enorme cuando empiece a escribir las cosas. Entonces, a esta distancia de la proyección, vamos a llamarle con alguna letra, llamémosle X, bueno, o a cualquier letra, llamémosle X. Es lo que mide la proyección. Y yo voy a sacar la proporción entre esta y todo lo que mide V. ¿Ok? Entonces, yo sé que el ángulo aquí le voy a llamar zeta. Y yo sé que lo que me relaciona esa X con la norma de U, que es lo que conozco, es seno, ¿verdad? Seno de zeta va a ser X dividido entre la norma de U. Quiere decir que X va a ser la norma de U por el seno de zeta. No, mentiras, estoy mal, ¿verdad? Es coseno, perdón, ¿verdad? Porque es el adyacente. Estoy cogiendo seno y seno es el opuesto. Estoy grave, ¿verdad? Coseno de zeta es X entre la norma de U, es decir que X es la norma de U por el coseno de zeta. Pero lo estaba tomando mal, coseno es adyacente entre hipotenusa. Ok. Y saquemos entonces la proporción. Eta sería ver qué tanto representa la norma de U por el coseno de zeta, que es lo que mide la proyección, con respecto a lo que mide el vector V. Este es el porcentaje, la proporción que representa ese eta con respecto al vector V grande, el vector V normal. Ok, pero sabemos que coseno del ángulo entre los vectores es U por V entre la norma de U por la norma de V. Cambiémoslo. Eta va a ser la norma de U por el coseno, que es U por V entre la norma de U por la norma de V, dividido entre la norma de V. Cancelo estas. Y entonces eta va a ser U por V entre la norma de V al cuadrado. ¿Ok? Ahí está. Esa es nuestra proporción. Ok. Teorema.
teorema, bueno, sí, teorema sería, ¿verdad? Ok, si U y V son dos vectores no nulos, ¿verdad? Ninguno de ellos es el vector de ceros. Okay. Entonces, la proyección de U sobre V, entonces, la proyección de U sobre V, okay, es la proyección de U sobre V es un eta por V, okay, con eta igual a U por V entre la norma de V al cuadrado. Esa es la formulilla. Okay. Y bueno, esa es la notación. Vean que en la notación es, yo estoy proyectando este vector sobre este vector. Y la formulilla es parecida a la del ángulo, es relativamente fácil de aprender porque es U por V. Y abajo, en vez de ser la norma de U por la norma de V, es la norma del que está aquí abajo al cuadrado. Okay. Fácil, ¿verdad? O sea, está relativamente fácil de aprenderse. De hacer los cálculos también, o sea, los cálculos son relativamente sencillos. Entonces, calculemos alguna. Vamos a bajar aquí. Okay. Ejemplo. Determine la proyección de U sobre V, okay, para cada uno de los casos siguientes. Okay, entonces hagamos uno primero en dos dimensiones. Digamos que U, que es el vector que quiero proyectar, digamos que es el vector menos 1, 1. Y V es el vector 2, 3. Para que tengamos una referencia, no lo voy a hacer así muy fino, como les digo, en este curso, pues no es mucha la intención de hacer los dibujos, o sea, de verlo gráficamente, sino más bien hacerlo algebraicamente. 1, 2, 3. Entonces, uno de los vectores me dice que es el 2, 3, que anda por aquí. 2, 3. ¿No? Entonces, un vector viene del origen y llega aquí. Ese es el vector V. Ese es sobre el que estoy proyectando. El otro es el menos 1, 1. Bueno, como me los inventé, va a quedar súper pequeño esto. ¿Ah? Uy, ¿serán perpendiculares? No, no son perpendiculares, ¿verdad? Ok, bueno, como me quedó el dibujo, se ven muy perpendiculares, pero no son perpendiculares. Y a como yo lo vería, bueno, va a quedar súper pequeñito, ¿verdad? Es como un vectorcito aquí, súper pequeñito. Bueno, hagámoslo igual, a ver qué nos da. Digo, yo hubiera sido, como me los inventé, creí que no iba a quedar así tan feillo. Pero sí va a quedar muy pequeñito. Me hubiera gustado más un vector un poquillo diferente como por acá. Pero de ahí no importa. Bueno, de lo que veo gráficamente tiene que calzar con lo que haga algebraicamente. Entonces, al parecer me tiene que dar un vector súper pequeñito. ¿Verdad? Pareciera. Lo que me dice esto es que si usted quiere calcular la proyección de U en V, entonces haga eta por V. Calculemos eta. Eta es U por V entre la norma de V al cuadrado. Recuerden que la norma de V al cuadrado es V por V. Esa es una forma de calcularlo, ¿verdad? O sea, esto es menos 1, 1, producto punto con 2, 3. Y eso lo voy a dividir entre la norma de V cuadrado. Ya les digo, pueden hacerlo como V por V. O bueno, sacar la norma al cuadrado. La norma al cuadrado lo único que va a hacer es quitar la raíz, ¿verdad? Yo la puedo quitar de una vez. Y esto es 4 más 9.
Ok, arriba queda menos 2 más 3. Multiplicación de las primeras componentes, menos 1 por 2, menos 2. Más 1 por 3, 3. Y abajo quito la raíz, la quito el cuadrado, y me queda 4 más 9, que son 13. Y esto me da 1 sobre 13, ven, es una proporción muy pequeña. Es una proporción de 0, algo. Entonces me está diciendo que la proyección de v en v va a ser 1 sobre 13 por el vector v, que es el 2,3. Y eso me da el vector 2 sobre 13, 3 sobre 13. Que si lo calculan es un vector súper pequeñito, ¿verdad? De calza con lo que estamos viendo gráficamente. 2 dividido entre 13 les da 0,15. Entonces, efectivamente, ese vectorcito que dibujé ahí verde, como que sí suena que sí, ¿verdad? Es un vector muy, muy pequeñito. 0,15 y el otro 3 entre 13 da 0,23. Entonces da un vector muy, muy pequeñito. ¿Okay? Creo que no he hecho muchos. De hecho, hoy creo que no he hecho ninguno. Ok, vamos a bajar un poquito. No he hecho ninguno que sea un vector que lo dé así, con PQ o con AB. Okay. V va a ser el vector, no sé, AB. Con P siendo el punto 3 menos 1, 2. Q es el punto 1, 3 menos 1. A es el punto 2, 1 menos 1. Y B es el punto 1 menos 3, 3. ¿Okay? Todos los vectores que he usado hasta el momento cuando calculamos ángulos, cuando calculamos, bueno, en esta proyección, para todos los ejemplos que he hecho hoy, he puesto los vectores de una vez puestos en el origen. Y bueno, recordemos qué pasa, ¿verdad? Por si nos sale, o sea, no debería ser nada extraño. ¿Qué pasa si nos aparece un vector que no está puesto en el origen? Me están diciendo que el vector u es el vector que va del punto P al punto Q, en esa dirección. Y me están dando los puntos, el punto P y el punto Q. Bueno, ¿qué hago? Y simplemente me lo llevo al origen, ¿verdad? Por eso es que no me he preocupado mucho por hacer esto, porque era bastante fácil hacerlo. ¿Verdad? ¿Qué era esto? De coja el punto final menos el punto inicial, ¿verdad? Coja OQ menos OP, eso lo habíamos hecho, lo vimos gráficamente la vez pasada con el paralelogramo. Y de esa forma yo me llevo el vector al origen. El OQ viene dado por la componente del punto final, que es Q. Es 1, 3 menos 1. Le resto P, que es 3 menos 1, 2. O sea que este vector puesto en el origen, el vector U sería menos 2, A3 más 1 da 4, y menos 1 menos 2 da menos 3. Okay, ese es el vector puesto en el origen. El vector V, que es el vector AB, es lo mismo. Yo hago OB menos OA. Punto final menos punto inicial. Entonces, punto final, el B es el 1 menos 3, 3. Punto inicial, 2, 1 menos 1. Hago la resta. A 1 le quito 2, da menos 1. A menos 3 le resto 1, da menos 4. Y a 3 le resto, bueno, más bien le sumo 1, da 4. ¿Mm? Ok, nada más estoy verificando que no sean perpendiculares, ¿verdad? No hay problema. Entonces, lo que me piden es nuevamente hacer la proyección de U en V, que yo sé que es un eta por V, donde eta es U por V entre la norma de V al cuadrado. Entonces agarro U, menos 2, 4, menos 3, producto punto con menos 1, menos 4, 4, y lo divido entre la norma de V al cuadrado. Recuerden, nada más quito la raíz, eso es todo. Entonces es el v sería menos 1 al cuadrado, que es 1, más menos 4 al cuadrado, que es 16, más 4 al cuadrado, que es 16. A ese producto punto con el sí mismo.
Y esto me está quedando 2 menos 16 menos 12 entre 33. Arriba da menos 20, es menos 28 más 2 menos 26 sobre 33. Ok, estoy bien, ¿verdad? Menos 28, sí, menos 26 sobre 33. Ese es nuestro factor, esa es la proporción. Vean que me dio negativa. Estoy en el caso en que la proyección cayó del otro lado. Ok, cayó al lado opuesto. Entonces vamos a bajar y voy a decir que la proyección entonces de V en V va a ser el eta que me dio menos 26 sobre 33 por el V, que el V era menos 1, menos 4, 4. Y eso sería entonces el vector. Si lo multiplico me da el 26 sobre 33. Eso da 80, 104. 104 sobre 33. Y menos 104 sobre 33. Ok, nada más para confirmar eso, ¿verdad? 4 por 26. 104, sí. Listo, ese es nuestro vector. Otra vez quedó relativamente pequeñito, ¿verdad? Es un vector pequeñito. ¿Verdad? Cada uno de esos, el primero da menos de 1. El segundo da como 3 algo, ¿verdad? 3 y un poquito. Y el tercero da menos 3 y un poquito. Ok, ese es el vector que nos está quedando, esa es la proyección. Y como les digo, como me quedó un factor negativo, ese es el caso en el que yo estoy proyectando un U, estoy proyectando un U en un V, pero me queda en la dirección contraria cuando proyecto. ¿Verdad? La proyección queda aquí abajo, en la dirección contraria. Interesante, ¿verdad? Ya les digo, lo podemos dibujar de ahí, sí, ustedes podrían ir en GeoGebra y graficar los dos vectores originales, el menos 2, 4, menos 3 y el menos 1, menos 4, 4. Grafican esos dos vectores y después vienen y grafican este que obtuvimos y ver que cae de forma perpendicular. ¿Ok? Los cálculos nuevamente, vean que en realidad hasta el momento yo creo que no hemos visto algo que sea un cálculo así muy complicado. En vectores los resultados son muy interesantes, son muy bonitos, ¿verdad? Les repito nuevamente lo que les dije hace un rato, la vida con vectores es más fácil, ¿verdad? Los cálculos de muchas cosas se hacen más fáciles. ¿Ok? Bueno, voy a dejar de grabar acá.